Bienvenidos a una nueva edición de Cojo News. Espero que les guste este nuevo plató, que pienso que será el definitivo. Hoy tenemos noticias muy interesantes, pero antes, como siempre, veamos el sumario. Resumen de la entrevista a Isaac Padrós, primer invidente en dar la vuelta a Menorca en kayak individual. Turismo accesible, garantía de igualdad ante el disfrute de los espacios naturales. La importancia del lenguaje en la normativa jurídica. La enseñanza inclusiva. Cojo Gon, en su sección, nos presenta a sus nuevos colaboradores. Empezamos con el resumen de una entrevista a Isaac Padrós, el primer invidente en dar la vuelta a Menorca en kayak individual. Como ya les hemos dicho, pueden ver íntegramente la entrevista en nuestro canal Cojos en Lucha. Pues Isaac Padrós es un chico muy sencillo, muy normal, que hace unos 6 años pues tuve un accidente y este accidente pues sin ninguna duda me cambió la vida y a día de hoy te puedo confesar que mi vida ha cambiado para mejor, sin ninguna duda. Y eso sí, me he centrado mucho en luchar y en hacer valer pues la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ¿no? El nombre de la entidad es Multicapacitats, que lo que sería en catalán pues multicapacidades. Y en esta entidad, que somos una entidad no asistencial, es decir, nos centramos en la reivindicación, en la puesta en valor y en organizar actividades que tengan cada una de ellas alguna cosa que ver con alguno de los 50 artículos de la Convención. Una de las cosas que más o menos hacemos bien las personas que no vemos es escuchar con atención, ¿no? Es decir, una escucha activa. Era fácil de entender que yo tenía mi kayak, Ray tenía el suyo, él me daba indicaciones por voz, yo lo iba siguiendo. Pues buscamos un sistema que era mediante la reproducción de música en un dispositivo Bluetooth y a veces era su voz, a veces era la música la que me hacían de guía, de brújula, y nos tuvimos que entrenar durante más de 200 horas alrededor de distintos puntos de la Costa Brava y fueron horas de entreno físico y de práctica sobre el agua. Lo que sí que a día de hoy, una vez ya todo pasado, reconozco es que me han faltado horas de entreno mental. Sí, fueron 13 días de travesía, de los cuales 9 fueron sobre el agua. Sí que es cierto que dormíamos en las playas y además tengo que reconocer que, claro, Ray tenía que estar pendiente de mí, evidentemente, dentro y fuera del agua. Fue una travesía, ha sido una experiencia con momentos muy duros, pero ha tenido momentos maravillosos que no cambiaría por nada del mundo. Aquí en el agua, pues claro, de alguna manera te conviertes o me convertí en una especie de radar humano, porque puse mis sentidos al límite y cualquier estímulo que yo detectaba en el agua, ya sea el movimiento del agua, ya sea una gota de agua que te resbala por el brazo, ya sea intentar orientarte por dónde da el sol porque te pica más en la cara de un lado que de otro. Cualquier tipo de estímulo de este tipo, pues claro, esto se va cargando y es un día tras otro y realmente sales de tu espacio de confort. Recuerdo incluso algunos momentos que lo que te decía antes, ¿no? El sonido del viento del agua al golpear contra las rocas no me permitía oír las instrucciones de Ray. Este documental entendemos que es un instrumento para transmitir muchos mensajes dentro de un gran mensaje. Dices que debemos romper este topicazo, ¿no? De una persona con discapacidad, mira lo que ha hecho, etcétera. Porque el mensaje no va por aquí, sino todo lo contrario. Si yo he podido dar la vuelta a la isla de Menorca en un kayak individual,
gracias al guía, gracias al soporte, al acompañamiento de Ray y gracias al ejercicio que hace Ray de ponerse en mi lugar y echarme una mano a poder hacerlo posible, ¿qué sucedería si en el mundo también hubiera 1.100 millones de Rays? Hay cosas que debo aceptar que no puedo hacer, pero hay otras que sí que puedo hacer. Pronto podréis ver en las redes y demás el documental, posiblemente, y ya juzgaréis vosotros mismos. No quiero decir nada más. Me gustaría muchísimo trasladar el mensaje que todos debemos plantearnos estos sueños por tonterías o locuras que puedan llegar a aparecer y debemos encontrar esta pareja de baile, ¿no? Este Ray que nos ayude y nos permita pues intentar, por lo menos, intentar de hacer realidad. Hay bellos parajes en todo el mundo, pero no todos ellos son accesibles para personas con movilidad reducida. Carmen Garrido nos muestra un parque en el Pirineo catalán que sí lo es. Se trata de la Vall de Boí y aprovechando ese maravilloso e idílico paisaje nos hace una reflexión sobre el turismo accesible. Lugares como este no tendrían que ser un privilegio para unos pocos. Som a la Vall de Boí, esto es en el Alto Pirineo catalán. La valle de la Vall de Boí tiene una pasarela adaptada de unos 3 kilómetros donde se puede disfrutar de la naturaleza como se puede ver, con este sonido del agua, con esta vista de las montañas. Esto es lo que por ley en todo el estado se tendría que producir, que fuera accesible, que las personas con discapacidad podamos disfrutar en igualdad de oportunidades del turismo inclusivo, porque el colectivo de la discapacidad somos un activo en la sociedad, no somos un pasivo que solamente provoca gasto, no es cierto. Incluso las personas con gran discapacidad, las más dependientes, generan puestos de trabajo a sus cuidadores. Hay que explicar que el 20% del coste que invertimos las personas dependientes vuelve a las arcas del Estado como beneficio. Por lo tanto, invertir en accesibilidad, invertir en inclusión, invertir en discapacidad es invertir en una sociedad más justa, más inclusiva, más igualitaria y con igualdad de oportunidades. Todos tenemos que tener derecho a disfrutar de esta bendita naturaleza, sin barreras, sin impedimentos. En España, la Ley General de los Derechos de la Discapacidad, que se reformó en el año 2013, decía que todos los espacios de pública concurrencia, el 4 de diciembre del 2017, tenían que ser accesibles para todo ciudadano, porque todos somos ciudadanos y todos tenemos los mismos derechos. Es una lástima que en el verano del 2020 todavía haya tanta incomprensión, tanta discriminación, tanta desigualdad. No callaremos. Desde el mundo asociativo llevamos muchos años luchando por esa igualdad y no callaremos. Seguiremos luchando por los que ya no están, por los que no pueden salir de casa, por los que salimos hasta donde podemos y como podemos,
Os dejamos con este lindo paisaje. Disfrutar, amigos. Hasta la próxima. Hay debates eternos, debates que no acabarán nunca en el mundo de la discapacidad. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, es la aplicación del lenguaje. En este caso, Eugenio Sánchez nos habla de la importancia del lenguaje en el marco jurídico, esa terminología que suscitará debate día tras día. Sí, porque hoy en Cojo News os queríamos traer una discrepancia pues, que tuvo lugar hace unos meses entre el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la Real Academia de Lenguaje Española. Aprovechando que tenemos también público de Latinoamérica, pues hemos creído importante traer este debate / reflexión a este informativo. El debate se suscitó pues porque el Gobierno central solicitó un informe de lenguaje inclusivo a la Real Academia para modificar el artículo 49 que habla sobre las personas con discapacidad. La RAE, pues, con buen criterio, extrajo la palabra del artículo disminuido y incluyó la palabra discapacidad. Pero el debate surgió cuando en el artículo, en este informe también del lenguaje inclusivo, se hablaba de los discapacitados. Aquí fue cuando pues, se elevó la queja, dijéramos, o la reclamación, el CERMI, y también la hizo noticia y surgió el debate, porque ellos decían que se tenía que poner la frase personas con discapacidad. ¿Y por qué? ¿Por qué esta frase y no lo de los discapacitados? En su opinión, primero para alinearlo con la normativa internacional, es decir, con la Convención de la ONU, que habla sobre personas con discapacidad, y en este caso también con las directivas europeas, en las que sí que está introducida el término o la frase personas con discapacidad. En primer lugar, porque cree CERMI que el introducir personas con discapacidad es alinearlo también con la normativa internacional, es decir, la Constitución o los estatutos no dejan de ser herramientas jurídicas que, a su entender, pues tienen que estar alineadas pues, con la normativa internacional, con la Convención de la ONU de personas con discapacidad o, en este caso también, con las directivas europeas en las que sí que está introducido esta frase de personas con discapacidad. Y luego, en segundo lugar, y una cosa tan importante o más que el segundo, es la importancia de cómo utilizamos el lenguaje, ¿no? Y es que cuando utilizamos el término los discapacitados, lo que estamos diciendo es que hay un factor que define y condiciona a esa persona. Es decir, por eso históricamente se ha utilizado siempre el término disminuido. Es un factor, quiere decir este término, que condiciona toda la existencia vital de esa persona. Afortunadamente, pues la discapacidad y la sociedad ha evolucionado estos últimos años o décadas y los discapacitados en muchos casos son activos también en la sociedad y por tanto este término que se utiliza ahora de personas con discapacidad, es decir, la persona en esencia primero y luego con discapacidad en segundo lugar como adjetivo que explica pues una característica como otras tantas, como si tienes gafas o eres alto o bajo, a esa persona. Y es que efectivamente el cómo utilizamos el lenguaje
no es un tema menor. Sabemos que cuando se utiliza el lenguaje estamos haciendo política, tiene una importancia también filosófica e incluso simbólica, ¿no? Y obviamente pues está creando percepción y conciencia social. Y es por eso que hoy os queríamos aportar esta reflexión que para nosotros es tan importante en Cojonews. Para Cojonews os informó Eugenio Sánchez. Los padres con niños con discapacidad saben perfectamente que no es fácil encontrar la escuela adecuada. Otro debate eterno, la educación inclusiva. En este caso, Sara Ayuso nos presenta una reflexión respecto a este tema. Hola, hoy colaboro con Cojonews para hablar sobre educación inclusiva, un tema de debate actual en nuestra sociedad y que creo que preocupa mucho y nos preocupa mucho a las familias que tenemos hijas e hijos con discapacidad y que estamos en esta etapa de la escolarización de nuestros hijos. Yo entiendo a la escuela como un espacio donde se entienda la diversidad como una riqueza para crear una sociedad más justa. Una escuela donde el aprendizaje y la manera de cómo nuestros hijos aprenden sea la base para adaptar los conocimientos que nuestros hijos deben desarrollar. La educación inclusiva es creer que los centros escolares de educación especial y que los centros escolares ordinarios tienen mucho que aportar y mucho de qué enriquecerse el uno del otro. Mucho camino por recorrer juntos para conseguir que el derecho a una educación inclusiva sea real y se garantice para los niños y niñas que tienen discapacidad. Entender que los centros de educación especial son centros con recursos ilimitados no es cierto. A veces se encuentran en situaciones muy precarias, con recursos muy limitados a nivel de personal, a nivel de infraestructura, a nivel de materiales o de actualización tecnológica, porque desde la administración no reciben el apoyo, en muchos casos, generalmente es económico, para garantizarlo. Y en los centros de educación ordinaria, aunque tengamos este marco legal que nos respalda para que nuestros hijos puedan acceder y recibir esta educación inclusiva, depende muchas veces de la buena voluntad y de la predisposición del profesorado que forma parte, sin olvidarnos del gran papel de las familias para que tanto en unos centros como en otros los alumnos y nuestros hijos y nuestras hijas reciban todo aquello que necesitan. Así que dejemos estar el hecho de que centros de educación especial sí, centros ordinarios mejor o peor, dejemos de lado esta lucha y juntemos el esfuerzo por coger
todo lo mejor que los diferentes tipos de centros nos aportan y crear una escuela inclusiva, donde niños y niñas vivan su presente como ciudadanos de pleno derecho y donde se vea la diversidad como una riqueza para que estos niños, el día que sean adultos, crean y luchen por una sociedad justa, rica, diversa y con igualdad de oportunidades para todos, sean como sean. Así que un beso y fuerza en esta lucha a todas las familias que día a día intentamos que nuestros hijos y nuestras hijas y que los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas no se tiren por tierra y no queden en papel mojado. Os habla Sara para Cojo News. Un abrazo. Parece que lo está consiguiendo. Cojobón tiene nuevos colaboradores. Nos los presenta en este interesante vídeo. Pues sí, efectivamente, Alberto. He conseguido infiltrar a unos agentes muy pero que muy buenos en la provincia de Córdoba. El nombre de la operación se llama Cota Cero. Sí, cero. Y no son 007, que son muchos más. ¿Y qué es lo que hacen? Denunciar todo lo que encuentran a su paso. Y han hecho unos vídeos muy divertidos que voy a ir trayendo poco a poco aquí, en la sección de Bon, de Cojobón. Animaros, necesito muchos más espías.
Bien, y hasta aquí el Cojo News de hoy. Os recuerdo que tenéis un email donde podéis enviar vuestras noticias, vuestras sugerencias, vuestros comentarios. cojonews.info@gmail.com. Y recordar lo que para nosotros es más importante. Y es que Cojo News no busca espectadores, busca cómplices. Hasta el próximo programa.